ha encontrado un remedio jurídico que tiene que ver con las estafas. Las estafas por estos tiempos que tienen que ver que ponen en juego dinero, situaciones de cuentas corrientes, aprovechados por los que son mucho más bichos que la gente honesta, que es la que no está pensando cómo te van a joder, pero acá la justicia ha encontrado un camino, ha encontrado un atajo para evitar todo esto. Se lo pregunto al doctor José Chumbita, defensor público oficial federal, sobre esta situación de este descubrimiento, de este apoyo que se hizo a una persona mayor, estafada, y que la justicia frenó esa estafa y seguramente servirá de ahora en más. Doctor Chumbita, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge, para usted y para toda su audiencia. Esto se va a transformar en una jurisprudencia, creo que de las más importantes, en función de saber que si se pone en juego las técnicas y las tácticas que la policía o la propia justicia tiene en contra de estos delincuentes, ¿se pueden evitar este tipo de estafas? Mire, lo que sucede es lo siguiente. Generalmente, al vivir actualmente nuestra sociedad en un mundo hiperconectado y tener parte de su población en una situación de especial vulnerabilidad, como son los adultos mayores, toda vez que ellos no son nativos digitales y su adaptabilidad a los entornos digitales les cuesta mucho. Ahí es donde encuentran una brecha, ahí es donde encuentran una oportunidad aquellas personas que eligen vivir de lo ajeno, que eligen aprovecharse de ese desconocimiento técnico que la gran mayoría de las personas lo tiene. No me refiero a que es una problemática exclusiva de los adultos mayores. Es mucho más amplio, pero en el caso de los adultos mayores es particularmente indignante por el grado de hipervulnerabilidad en el que se encuentran. Frente a esta situación, ¿qué es lo que sucede generalmente? Los bancos le atribuyen a la gente la responsabilidad de haber cedido los datos, de haber brindado sus datos, datos que en manos de personas expertas en el manejo de las tecnologías les permiten a ellos obtener vía online, vía internet, la gestión de créditos que luego se transfieren a cuentas que muchas veces también son cuentas mulas, porque a la persona le figura que el dinero fue transferido a la cuenta de fulano de tal y a lo mejor esa cuenta también había sido accedida sin su consentimiento, o sea, ha sido hackeada, y luego, hasta que se quiere llegar a esa cuenta, mediante los mecanismos normales de investigación, ese dinero pasó a otra cuenta y de esa cuenta pasó a otra, lo cual torna, le diría, casi de imposible cumplimiento la captura de esos fondos. Bien. Entonces, si entramos por el camino que sería el más lógico, que sería la denuncia penal, lamentablemente el ciberdelincuente tiene herramientas muchísimo más rápidas que nuestros sistemas procesales y nuestros mecanismos de reacción. Entonces se termina frustrando la pretensión, la idea, el interés de que la gente pueda recuperar el dinero. Frente a esa realidad en la cual le solían decir las entidades bancarias a los damnificados, Sí. haga la denuncia penal, siga la vía judicial correspondiente, la gente lo hacía, pero quedaba absolutamente desprotegida porque la velocidad de la investigación penal no alcanza nunca al ciberdelincuente. Ahora, perdón, Entonces, doctor, perdón, antes de sí, seguir adelante, hasta ahí, o sea, sí. una persona es vulnerada con sus datos, le extraen el dinero, el primer objetivo es tratar de saber a dónde y cómo, y la justicia se encuentra con un obstáculo grande que es no poder actuar de inmediato, sino de tratar de ver el camino que eso lleva. La En horas justicia, puede pasar a varias cuentas, Jorge. sí, en Horas. minutos, en Imagínense minutos. en días. Te anota 10 cuentas de 10 amigos, chao, pasó la cuenta y desapareció todo. Tal cual. La ley o la justicia en este caso, ¿está preparando algún salvoconducto para que sea inmediato la investigación y poder lograr hacia dónde va ese dinero?
Porque siempre Mire, el pobre abuelo, que es el que cae en todo esto. ¿Por qué? Porque sí, el pobre abuelo no desconfía de quién se le acerca y quién tal le cual. habla. No, él es abuelo y él viene de una época de los que van a ser abuelos de acá 30, 40 años, que son los jóvenes de hoy, van a estar mucho más preparados porque saben cómo manejan los delincuentes todo esto. Pero me Es así. imagino que la justicia tiene que entrar en una investigación de saber cómo frenar y cómo instruir a los bancos, que son los medios por los cuales se estafa todo esto. Bueno, justamente, digamos, el salvoconducto, tomando sus palabras, que nosotros vimos como la oportunidad para lograr que la gente eh, detenga el daño y pueda recuperar su tranquilidad, su paz, es vía amparo. Nosotros planteamos amparo, desde la defensa pública, desde la Defensoría Pública, planteamos amparos de consumo ante la justicia federal con medidas cautelares. ¿Por qué el amparo? Porque nosotros lo que estamos, el objetivo del proceso penal es determinar si la responsabilidad, digamos, ante la infracción de la ley penal. Y lo que nosotros buscamos es la reparación del daño que ha tenido la persona, por eso vamos por la vía del amparo. Y de esta manera, lo que nosotros cuestionamos, cambiamos el eje de la discusión. Nosotros lo que cuestionamos es este argumento que dicen los bancos, las entidades financieras, las fintech, que es lo que dicen, usted cedió los datos, o sea, la culpa es suya, hágase cargo, pague el crédito. Estamos hablando de, nosotros tenemos ya a la fecha 3 sentencias, 3 resoluciones Sí. cautelares que han protegido a adultos mayores en distintas situaciones, incluso una de una abuela que está a cargo de su hija no vidente y a cargo de sus 2 nietos discapacitados a la que le sacaron un crédito de 3.200.000 pesos. Ay. Y el banco pretendía que ella siga pagando teniendo una jubilación mínima. Entonces, nosotros cambiamos el eje de la discusión, planteamos un nuevo desarrollo teórico que es los neuroderechos. Esto está dentro de los derechos digitales, dentro del derecho informático, y cuestionamos justamente el consentimiento que brindó la persona para la celebración de ese contrato electrónico de consumo crediticio. O sea, hasta qué punto la persona adulta mayor tenía autodeterminación de su conciencia para brindar consentimiento de que al facilitar datos personales, porque dicho sea de paso, fueron obtenidos de manera coactiva, en los 3 casos de manera diferente. En uno llamándolos, diciéndoles que si no renovaban, no actualizaban sus Sí. datos, PAMI le iba a dar de baja los medicamentos que le estaba proporcionando. En otro caso, que necesitaban que él actualice los datos porque si no le iban a dar de baja el subsidio de energía. Y en el tercer caso, se fueron por el lado de una llamada telefónica en la cual también le ofrecían, le decían que iba a perder determinados beneficios la persona si no actualizaba sus datos de la cuenta bancaria. Entonces, no es que la gente lo quiere consciente con esa facilitación de datos que le saquen un crédito. La gente obró con temor, obró por necesidad, obró con gran desconocimiento de lo que se llama el entorno digital. Y cuando hay una ingeniería digital, el consentimiento no puede ser medido bajo las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación o el viejo Código de Vélez-Sarsfield, en el que nosotros estudiamos en aquella época, en donde teníamos discernimiento, intención y libertad. No, ahora tenemos que analizar ese discernimiento, esa intención y esa libertad desde la perspectiva de la autodeterminación cognitiva. ¿Hasta qué punto esa persona dio un sí o proporcionó un dato libre y conscientemente? Evidentemente, eso en el mundo digital no está dado. Y es deber de las entidades financieras reforzar los mecanismos de seguridad para garantizar que así como a la altura de un clic se otorga un crédito o se autoriza una transferencia de 3.200.000 pesos, cuando usted quiere hacer una transferencia de esos números le piden hasta el buco dental. Sí. Sin embargo, se han transferido fondos por esos montos de manera instantánea, instantáneamente se otorga el crédito, inmediatamente se transfiere el dinero. Claro, se ¿Y saca quién de la falló cuenta. ahí? Falló la entidad,
Por lo tanto, el Banco Central de la República Argentina... La ambición fue mucho más grande de hacer el negocio de prestar plata para cobrar. Lo que creo yo, me parece a mí, que uno de los salvoconductos que podría tener es que de pronto reafirmar, cuando un adulto mayor tiene una cuenta o un movimiento bancario, tener un responsable que confirme las operaciones que pueda hacer. Lo que usted acaba de decir, Jorge, es lo que dijo el juzgado federal en las 3 resoluciones que hemos obtenido favorablemente. Entonces puedo hacer una ley, ya la puedo hacer. El banco tiene que estar a la altura de las del clic para el otorgamiento del crédito y tener personal que chequee persona a persona que efectivamente esa operación está libre y consentidamente tomada por parte del adulto mayor. Bueno, por eso le digo, el apuro por prestar el dinero que es el negocio de la entidad financiera. El abuelo está totalmente ausente de todo eso, pero sí, de pronto, ante una cuenta que vos sabés por el número de documento que se trata de un adulto mayor y que deberá tener un responsable, un apoyo, alguien que reafirme la actividad bancaria a través de un sí o un no. Señor, mire, el señor Jorge Ocampo ha realizado esta operación. Usted es el nieto de él, usted es el hijo de él, es decir, buscarle un apoyo para que pueda reafirmar, no confirmar y de pronto hasta evitar esa estafa. Un hermoso tema, doctor, que me gustaría seguir charlándolo, fundamentalmente para tratar de prevenir a que los abuelos y los adultos mayores de cualquier edad prevengan este tipo de situación y no dejar de hacer la publicidad correspondiente, que significa avivar, estar al tanto y prestos a que no caigamos en este tipo de situaciones. Le agradezco enormemente su tiempo, doctor. Yo le agradezco a usted, a la producción del programa que nos ha contactado y fundamentalmente quiero dejar este mensaje. Los adultos mayores e incluso otros grupos vulnerables que hayan sido afectados con este tipo de mecanismos tienen forma de requerir una solución. Pueden llegarse por la Defensa Pública Federal, estamos en calle Flor del Aire 2919, casi a 1,5 cuadras de la terminal de ómnibus. Luego por privado le paso a la producción los teléfonos, los horarios, todo para que puedan informarle a la gente y que no se queden, que no tengan vergüenza, no tengan miedo. Para eso hay instituciones que vamos a reforzar nuestra tarea para proteger sus derechos, especialmente de los más vulnerables. Me encantaría inclusive seguir difundiendo, no tan solo esos teléfonos, sino cómo accionan para que tratemos de tener una advertencia a la gente. Le agradezco mucho, Doc. Le agradezco a usted también. Gracias. Hasta luego. Que tenga buenas noches. El doctor José Chumbito, defensor público oficial federal.